Javier sintió el mundo desmoronarse cuando, en medio de la fiesta familiar por el cumpleaños de su padre, Miguel lo besó apasionadamente frente a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el grito ahogado de su madre, quien dejó caer el plato de tarta al suelo. En ese instante, Javier supo que su vida secreta había salido a la luz. Y el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. La fiesta se celebraba en la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet modesto pero acogedor donde los Ruiz habían vivido por generaciones. Javier, de 25 años, había regresado de la universidad en Barcelona hacía solo unos meses, trayendo consigo no solo un título en Derecho, sino también un secreto que lo carcomía por dentro. Miguel, su compañero de piso en la ciudad condal, era el hombre que había cambiado todo. De 28 años, con una carrera en periodismo y una actitud desenvuelta, Miguel representaba la libertad que Javier anhelaba pero temía. Aquella noche, Javier había invitado a Miguel como un amigo del trabajo. Una mentira piadosa para ocultar la verdad. La familia Ruiz era conservadora, el padre, Antonio, un obrero jubilado de la fábrica de coches, defendía valores tradicionales con fervor, la madre, María, devota católica, organizaba misas semanales, y su hermana mayor, Elena, casada con un banquero y madre de 2 niños, seguía el molde perfecto de la sociedad española posfranquista. Javier siempre había sido el hijo perfecto, buen estudiante, respetuoso, discreto. Pero en Barcelona, lejos de los ojos familiares, había descubierto su orientación sexual. Y Miguel había sido el catalizador. El beso ocurrió en el jardín, bajo las luces de guirnalda. Habían estado hablando en voz baja, riendo por un chiste privado, cuando Miguel, impulsivo como siempre, lo atrajo hacia sí. Javier no tuvo tiempo de reaccionar. Los invitados, parientes y vecinos, se volvieron como uno solo. Antonio se levantó de su silla con el rostro enrojecido, gritando: ¿Qué demonios es esto? María se desmayó en los brazos de Elena, quien miró a Javier con ojos llenos de incredulidad y traición. Miguel, al ver el caos, intentó explicar: Señor Ruiz, lo siento, pero Javier y yo. Pero Antonio lo interrumpió con un puñetazo que no conectó. Solo rozó el aire. ¡Fuera de mi casa! ¡Los dos!, rugió. Javier, paralizado, sintió las miradas como cuchillos. Su secreto, guardado con tanto celo, ahora era público. Miguel lo tomó de la mano y lo sacó de allí. Pero Javier se soltó bruscamente. ¿Qué has hecho?, le espetó en el coche, mientras aceleraban hacia Madrid Centro. Miguel condujo en silencio al principio. Luego dijo: tenía que pasar. Javi. No podíamos seguir escondiéndonos eternamente. Javier lo miró con rabia: no era tu decisión. Mi familia. Dios. Mi padre me matará. Llegaron al apartamento que compartían temporalmente en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era norma. Pero para Javier, eso no importaba ahora. Se encerró en su habitación, ignorando las llamadas de Elena. Al día siguiente, el teléfono no paraba. Mensajes de tíos, primos, incluso del cura de la parroquia.
¿Cómo pudiste hacernos esto? Escribió Elena. Papá está destrozado. Dice que no tiene hijo. Javier sintió un nudo en la garganta. Recordó su infancia, las misas dominicales. Las comidas familiares. El orgullo de Antonio cuando lo vio graduarse. Todo eso. ¿Perdido por un beso? Miguel intentó consolarlo, la sociedad ha cambiado. España es progresista. ¿Tenemos matrimonios igualitarios desde 2005? Pero Javier replicó, no en mi familia. Para ellos. Soy una aberración. Decidió volver a casa solo. Para enfrentar el tormenta. Antonio lo recibió en la puerta. Con los ojos hinchados. Entra. ¿Pero solo tú? Dentro. María lloraba en el sofá. Hijo. ¿Por qué? Es por algo que hicimos mal. Javier se sentó. Explicando con voz temblorosa, no es elección. Mamá. Es quien soy. Antonio intervino, en esta casa. No. Si sigues con eso. No vuelvas. Era un ultimátum. Javier sintió el peso de la tradición aplastándolo. ¿Renunciar a Miguel por su familia? La idea lo aterrorizaba. Esa noche. De regreso en Madrid. Discutió con Miguel. No entiendes la presión. Mi padre me crió solo. Después de que mi abuelo muriera en la guerra civil. Para él. La familia es sagrada. Miguel. Huérfano desde joven. Respondió, yo sé de soledad. Pero esconderse es peor. ¿Quieres vivir una mentira? Javier no contestó. Pero en su mente. El conflicto rugía. Al día siguiente. Elena llamó, ven a verme. Solo nosotras. En su casa en Chamberí. Elena lo abrazó. Pero luego dijo, piensa en los niños. No quiero que sepan de esto. Javier se sintió traicionado. Su hermana. Siempre aliada. Ahora lo juzgaba. La tensión crecía. Javier perdió el apetito. El sueño. En el trabajo. Como pasante en un bufete. Cometía errores. Un colega. Al enterarse por rumores. Lo evitó. La sociedad española. Pese a sus leyes avanzadas. Aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Miguel. Paciente. Propuso, hablemos con un terapeuta. Pero Javier rechazó, no estoy enfermo. Sin embargo. Internamente. Dudaba, ¿era egoísta por elegir el amor sobre la familia? Días después. Antonio sufrió un infarto leve. En el hospital. María culpó a Javier, tú. Revelación lo mató. Javier. Devastado. Juró cambiar. Llamó a Miguel, necesito espacio. Miguel. Herido. Aceptó, si eso es lo que quieres. Javier se mudó temporalmente con Elena. Intentando reconectar con su familia. Pero cada cena era tensa. Llena de silencios acusadores. Antonio. Recuperándose. Berly hablaba con él. Javier se sentía vacío. Como si hubiera perdido una parte de sí. Semanas pasaron. Y Javier se hundía en la rutina familiar.
Pero el vacío crecía. En la casa de Elena. Jugaba con sus sobrinos, fingiendo normalidad. Pero sus pensamientos volvían a Miguel. Un mensaje llegó: te extraño. ¿Podemos hablar? Javier lo ignoró. Pero el corazón le dolía. Antonio. Aún débil. Lo confrontó una noche: si dejas esa vida, puedes quedarte. De lo contrario, vete. Era el segundo ultimátum. Y Javier, por lealtad filial, asintió. Lo intentaré, papá. Pero la sociedad no lo dejaba en paz. En el bufete, el jefe, un hombre mayor, lo llamó a su oficina: he oído rumores. En este despacho valoramos la discreción. Javier sintió la discriminación sutil, común en entornos profesionales conservadores de Madrid. Decidió buscar ayuda en un grupo de apoyo LGBT en Chueca, el barrio gay de la ciudad. Allí conoció a otros como él, hombres que habían perdido familias, trabajos, por su orientación. 1. Carlos, de 40 años. Compartió: yo lo negué por años. Casado incluso. Al final, la mentira me destruyó. Javier se vio reflejado. Miguel, meanwhile, no se rendía. Envió flores a la casa de Elena, con una nota: no renuncies a nosotros. Elena las vio y explotó: ¿cómo se atreve? Estás confundido, Javi. Reza. Ve a confesar. Javier, en conflicto, fue a la iglesia, arrodillándose ante el altar. El cura, Padre Luis, lo escuchó: la iglesia enseña compasión, pero el acto es pecado. Javier salió más confundido. ¿Era su amor un pecado o un derecho? La presión familiar aumentaba. María organizó una cena con una amiga soltera, Clara, intentando emparejarlo. Javier, incómodo, fingió interés. Pero al final de la noche, vomitó de ansiedad. Clara, perceptiva, le dijo: no finjas por ellos. Eso lo hizo dudar. Llamó a Miguel esa noche: necesito verte. Se encontraron en un café en Gran Vía. Miguel lucía demacrado: te amo, Javi. Pero no puedo esperar eternamente. Javier confesó: mi familia me obliga a elegir. Miguel replicó: es tu vida, no la de ellos. El reencuentro avivó la llama. Pasaron la noche hablando, recordando sus días en Barcelona, paseos por la Rambla, besos en la playa. Pero al amanecer, Javier volvió a casa, atormentado. Antonio lo esperó despierto: ¿dónde estabas? Con él. Javier mintió: con amigos. Pero Antonio no creyó: si lo eliges, pierdes todo: herencia, familia, respeto. Era una amenaza velada, recordando la tradición donde el hijo mayor heredaba. Javier, como único varón, sentía el peso. En el grupo de apoyo, Carlos le aconsejó: la aceptación viene de dentro. Mi familia me rechazó, pero encontré una nueva. Javier pensó en eso.
Meanwhile, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Como periodista, cubría temas sociales, incluyendo discriminación LGBT. Escribió un artículo anónimo sobre familias rotas por prejuicios, inspirado en ellos. Cuando Javier lo leyó, se enfureció. ¿Usaste nuestra historia? Miguel admitió, para ayudar a otros. Era una traición pequeña, pero dolía. La tensión culminó en una confrontación familiar. Elena organizó una reunión, Antonio, María y Javier. Debemos resolver esto, dijo. Antonio exigió, promete que terminarás con él. Javier, con lágrimas, dijo, no puedo. Lo amo. María sollozó, entonces. Vete. Javier salió, sintiéndose liberado pero roto. Llamó a Miguel, vuelvo contigo. Pero Miguel, herido por la inestabilidad, dudó, necesito tiempo. Javier se quedó solo en un hotel, cuestionando sus decisiones. ¿Había sacrificado demasiado? Días después, un escándalo estalló. El artículo de Miguel se viralizó. Y alguien conectó los puntos con la familia Ruiz. Vecinos murmuraban. El cura predicó contra pecados modernos. Antonio, furioso, llamó a Javier, nos has humillado. Javier, en pánico, confrontó a Miguel, por tu culpa. Miguel defendió, es la verdad. La sociedad debe cambiar. Javier vio la brecha, Miguel. Activista, él. Conformista. Decidió actuar. Buscó a su padre en el hospital para chequeo rutinario. Papá. Escúchame. No elijo ser así. Pero elijo ser feliz. Antonio. Suavizado por la salud. Murmuró, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Era un atisbo de esperanza. María. Enfluida. Agregó, danos tiempo. Javier sintió alivio. Pero Elena resistió, los niños no entenderán. Javier replicó, enséñales tolerancia. Miguel y Javier se reconciliaron tentatively. Pasearon por el retiro, hablando de futuro. Pero la sociedad acechaba, un grupo de ultras los insultó. Miguel quiso pelear. Javier huir. Así es la vida real, dijo Miguel. Javier se dio cuenta, el amor requería lucha. Meses transcurrieron. Y la reconciliación familiar era frágil. Antonio permitía visitas esporádicas de Javier. Pero Miguel estaba vetado. Un paso a la vez, decía María. Javier, viviendo con Miguel en Malasaña, equilibraba ambos mundos. Pero el conflicto interno persistía, era justo para Miguel ser el secreto. En el trabajo, Javier ascendió. Pero un cliente conservador lo rechazó al saber de su orientación. En España, la ley protege. Pero la gente no siempre. Pensó. Miguel, impulsado por el artículo, se involucró en activismo. Organizó marchas por el orgullo, invitando a Javier. Ven. Muéstrate. Javier dudó, mi familia lo vería en noticias. Elena, al enterarse, llamó, no nos avergüences más.
Javier cedió, quedándose en casa. Miguel, decepcionado, dijo, estás eligiendo miedo sobre orgullo. Era una grieta creciente. Una traición mayor llegó cuando Elena, presionada por su marido, reveló a la prensa local detalles familiares para proteger a los niños. Un tabloide publicó, hijo gay destroza familia tradicional. Javier, horrorizado, confrontó a Elena, ¿cómo pudiste? Ella lloró, por el bien mayor. Papá no resiste más escándalos. Antonio, al leerlo, recayó en su salud. En el hospital, culpó a Javier, todo por tu elección. Javier, furioso, replicó, no es elección. Y tú me empujas a mentir. Miguel apoyó, demandémosla por difamación. Pero Javier rechazó, es mi hermana. El dilema moral lo consumía, familia vs. justicia. Optó por el silencio. Pero pagó el precio, aislamiento. Amigos de la infancia lo evitaban. Vecinos chismeaban. En Chueca, encontró comunidad. Pero extrañaba sus raíces. Carlos, del grupo, advirtió, a veces. Debes cortar lazos tóxicos. La alta tensión llegó en Navidad. La familia invitó a Javier solo. Miguel insistió, ve con cabeza alta. En la cena, Antonio propuso un brindis, por la familia. Pero Elena añadió, tradicional. Javier explotó, basta. Aceptadme o perderme. María me dio, hijo. Intentamos. Pero Antonio confesó, me criaron así. El cambio duele. Javier vio el paralelismo, ambos víctimas de sociedad. De vuelta. Miguel propuso matrimonio, legalicémoslo. Muestra compromiso. Javier, emocionado pero aterrado, aceptó. Planearon una ceremonia pequeña. Pero al invitar a la familia, Antonio rechazó, no iré a eso. María vaciló. Elena boicoteó. Javier sintió el rechazo como una puñalada. ¿Valía el amor tal dolor? En el grupo, compartió su historia. Otros relataron similares, pérdidas. Pero también ganancias en autenticidad. Javier decidió confrontar públicamente. Escribió una carta abierta en un blog, Mi verdad contra prejuicios. Se viralizó, atrayendo apoyo y odio. Miguel aplaudió, orgulloso de ti. Pero Antonio, al leerla, llamó, has ido demasiado lejos. Javier respondió, necesitaba ser oído. La boda se acercó. Miguel, nervioso, confesó un secreto, antes de ti. Estuve con alguien casado. Lo traicioné al revelarlo. Javier, impactado, cuestionó, ¿me harás lo mismo? Miguel juró, no. Aprendí. Era otra capa de duda, confianza vs. pasado. Javier perdonó. Pero la semilla estaba plantada. El día de la boda. En un ayuntamiento de Madrid. Solo amigos asistieron. Javier miró la puerta. Esperando familia. Nadie vino. Pronunciaron votos. Besándose. Feliz. Pero con amargura.
Después. En luna de miel en Granada. Discutieron, tu familia nos separa. Javier defendió, dals tiempo. Miguel, ya les diste demasiado. Al volver. Un giro, María apareció en la puerta. Vine a disculparme. Abrazó a ambos. Antonio envía saludos. Era un puente. Pero Elena cortó contacto. Javier pagó el precio, una hermana perdida. El matrimonio trajo estabilidad. Pero los ecos del pasado persistían. Javier y Miguel compraron un piso en Lavapiés. Barrio multicultural. Simbolizando nuevo comienzo. Sin embargo, Antonio progresaba lento, visitas ocasionales. Conversaciones superficiales. No hablo de eso. Decía. Javier aceptaba. Pero internamente dolía. Miguel empujaba, exige más. Javier replicaba, la paciencia salva puentes. En el trabajo. Javier defendió un caso de discriminación LGBT. Ganando reconocimiento. Pero un colega lo traicionó. Filtrando detalles personales a la prensa. Otro escándalo, abogado gay usa historia familiar para fama. Antonio. Furioso. Cortó contacto temporalmente. Javier confrontó al colega, por envidia. El hombre admitió, no soporto tu estilo de vida. Era prejuicio puro. Recordando que España, pese a avances, tenía sombras. Miguel. En su periodismo. Expuso el caso. Pero Javier lo detuvo, no más exposición. Miguel cedió. Pero tensionó la relación. Somos activistas involuntarios. Dijo. Javier, quiero paz. El conflicto, acción vs. Discreción. Una crisis mayor, Antonio enfermó gravemente. Cáncer. En el hospital. Pidió ver a Javier. Hijo. Lo siento. La vida es corta. Javier lloró, yo también. Antonio conoció a Miguel, cuida de él. Era aceptación tardía. Pero valiosa. María. Viuda inminente. Prometió, seré abuela de vuestros hijos. Si adoptáis. Javier vio luz. Pero Elena. Resentida. Demandó herencia. Alegando inmoralidad de Javier. En corte. Javier testificó, el amor no es inmoral. Ganó. Pero perdió a Elena para siempre. El precio, familia fragmentada. Miguel consoló, elegiste verdad. Años después. Con un hijo adoptado. Javier reflexionaba. El niño. Pablo. Crecía en un hogar amoroso. Libre de prejuicios. Antonio falleció en paz. María visitaba. Miguel y Javier. Fortalecidos. Abogaban sutilmente por derechos. Pero las cicatrices permanecían, traiciones. Perdidas. En una cena familiar reducida. Javier pensó en el camino, del beso socrático a la aceptación. ¿Valió la pena? La sociedad cambiaba. Pero lento. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor sobre la unidad familiar tradicional? ¿O debería haber sacrificado su identidad por el bien de sus seres queridos?